entonces. Soy de Veracruz, pero casi no he estado allá. Desde los 18 soy soldado de infantería. Me tocó andar por muchos lados, pero nunca había visto algo como lo que me pasó en Chiapas. Fue en septiembre del 2022. Me mandaron a un cuartel que estaba olvidado entre cerros. Era un lugar que nadie pelaba. Estaba sucio, con paredes descarapeladas, cercas torcidas y pasto crecido. Éramos pocos, la mayoría soldados castigados o que nadie quería tener cerca, ya sea por rebeldes o por muchas más cosas. El trabajo era aguantar el calor, cuidar el armamento viejo, patrullar caminos donde nunca pasaba nadie. Parecía que estábamos ahí nomás para que no dijeran que se había abandonado el cuartel. La comida a veces llegaba en mal estado y a veces ni eso. Nos la pasábamos más cuidándonos entre nosotros que esperando órdenes. El sargento Luna era el que mandaba, un señor de unos 50 años, curtido, con manos pesadas y cara de pocos amigos. El güero era el más joven, apenas tenía 19 años, un chamaco al que mandaban por error o también porque lo habían castigado. La noche del 16 de septiembre me tocó guardia. La verdad, ni teníamos ganas de hacer honores ni nada. No había música, no había fiesta, estaba todo apagado. Ese día me tocaba la torre principal, la que daba al único camino de terracería que subía al cuartel. Estaba solo, pero en ese lugar comenzó todo. Como a la 1 de la mañana vi venir algo. No era un coche, no era un caballo, era un hombre grandote que venía caminando despacio, muy despacio. Prendí la lámpara y lo alumbré. No era un hombre normal, traía uniforme militar pero todo de negro. Las botas, el casco, el uniforme, hasta parecía que andaba de luto. Pero también ahí fue donde me di cuenta de algo extraño. La piel la tenía roja, pero roja como la carne viva, como músculo sin piel. Conforme se acercaba, pude notar que de la frente le salían 2 cuernos grandes curvados hacia arriba. Sus ojos eran 2 hoyos negros completamente, sin blanco, sin pupila. Estoy seguro de que en esos huecos no había ojos. Me bajé de la torre como pude, casi me parto el cuello y empecé a gritar. El sargento Luna salió de su oficina medio dormido, con el fusil colgando. El güero salió del dormitorio en calzones y sin botas tambaleándose. En cuanto pudimos nos paramos frente a la reja y estoy seguro de que lo que estaba frente a nosotros era el diablo. No decía nada, no respiraba fuerte, no sudaba, no hacía ningún movimiento que se viera humano. El sargento Luna levantó el fusil y le apuntó directo al pecho, cosa que yo también hice. Desafortunadamente el güero no podía sostener su arma. Ahí fue cuando el diablo levantó la mano derecha. No gritó y tampoco hizo gestos, solo levantó su mano. Ahí fue donde la cadena que aseguraba la entrada tronó solita. No hubo fuerza alguna, solo se rompió como si fuera un hilo de coser. El diablo entró caminando. Cada paso que daba dejaba una marca profunda en la tierra. No era tierra suelta, era tierra compacta. Y aún así sus botas la abrían. Se veía chamuscado donde pisaba. No era una ilusión. Se veía, se escuchaba y olía como a azufre. Ese enorme hombre se paró en medio del patio y sin pensarlo 2 veces, el sargento disparó. Acertó 2 tiros en el pecho. Yo vi las balas salir del arma. No falló. Le pegaron directo en el pecho, pero no entraron, sino que rebotaron y cayeron al suelo. El güero cayó de rodillas llorando. No podía ni hablar. Yo quise correr, pero el cuerpo no me obedeció. Se me quedaron pegadas las piernas. Sentía los brazos completamente pesados. El diablo dio 3 pasos más. Cada paso sonaba pesado, pero no era eco, era peso real. Se paró frente al sargento y el sargento se volteó para correr, pero cayó como trapo viejo. No gritó, no pidió ayuda, solo se cayó. Aquello que se nos había metido al cuartel me miró. Yo lo sentí. No era como odio ni tampoco con gusto. Era una mirada vacía y profunda que daba mucho miedo. No se movía nada en su cara. Se agachó y me tocó el hombro con su mano roja. No me dolió, pero al instante vi cómo la piel se me puso morada, como si me hubiera golpeado un tubo. Luego se paró derecho y se fue caminando al almacén. La puerta de metal se abrió sola y entró.
Adentro no había luz, ni siquiera un reflejo. Luego se apagaron las lámparas del cuartel. De un segundo a otro, la oscuridad era completa. Nadie se movió. Nos quedamos tirados en la tierra sin hablar, sin respirar fuerte, sin intentar absolutamente nada. Así nos quedamos hasta que empezó a amanecer. Cuando empezó a haber un poco de claridad, el almacén seguía cerrado, pero en las paredes de afuera había marcas negras redondas, como si hubieran arrimado antorchas y las hubieran pegado ahí. No eran manchas normales, eran marcas gruesas y profundas. El sargento se levantó con dificultad. No hablaba. El güero seguía espantado. Yo no sentía ni miedo ni rabia, solo me sentía vacío. Es más seguro que también estaba espantado y todavía la adrenalina la tenía hasta arriba. Esa misma tarde pedí mi baja. No pedí permiso. Tampoco les expliqué mucho. Solo les dije que no podía seguir con eso, que ya no quería ser soldado. No podía dormir, no podía comer, no podía estar en un lugar cerrado sin que un ataque de pánico me atacara. Yo vi al diablo. No fue un truco, tampoco fue un loco disfrazado, no fue un muñeco ni una ilusión. Yo lo vi. El diablo existe, me crean o no. Después me enteré de que ese cuartel había sido cerrado hace muchos años antes, pero lo habían vuelto a abrir para mandarnos allá. Se sabía de voz en voz que la gente que antes había estado ahí no acababa bien. Decían que muchos se habían perdido en la sierra, que otros militares se habían suspendido del cuello sin razón alguna, y otros simplemente no regresaron de patrullajes. Nunca lo contaban de forma oficial, pero los viejos del pueblo más cercano, los que a veces iban a vendernos frutas, contaban cosas. Decían que ese lugar estaba maldito desde los tiempos de los primeros soldados, que algo había bajado de los cerros hace mucho, algo que no era de aquí. Alguien a lo que no se le podía disparar ni hacerle daño.